Buenas noches, somos alumnos del UCTAE. Mi nombre es Carlos, soy estudiante de instrumentación industrial de la sección 2120. En esta oportunidad venimos a hablarle sobre los tipos de medición, características de la medición y concepto de la medición. Como concepto de la medición, tendríamos que decir que la medición es comparar desconocida la cantidad determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud que elegimos como unidad. Al resultado de medir se le denomina medida. Los procesos de medición de magnitudes físicas que no son dimensiones geométricas tienen algunas dificultades adicionales relacionadas con la precisión y el efecto. Alguna magnitud física se requiere que el aparato de medida interfiera de alguna manera sobre el sistema físico en el que se debe medir algo entre en contacto con dicho sistema. En los tipos de medición tenemos lo que es medida directa y medida indirecta. La medida directa podríamos decirlo que es la medida o medición directa se obtiene con un instrumento para la variable a medir con un patrón. Así se deseamos medir la longitud de un objeto, se puede usar un calibrador o mejor conocido como el vernier. Obsérvese que se compara la longitud del objeto con la longitud del patrón marcado en el calibrador, haciéndose la comparación distancia sobre distancia. También se da el caso con la medición de la frecuencia de un ventilador con un estroboscopio. La medición de o de esta frecuencia del ventilador podríamos decir que es el número de vueltas por tiempo frente a la frecuencia del estroboscopio de destellos por tiempo. También podríamos decir que es aquella en la que una magnitud buscada se estima midiendo una o más magnitudes diferentes y se calcula la magnitud buscada mediante cálculos a partir de la magnitud o magnitudes directas en las medidas. Ejemplo, podríamos decir una de las magnitudes, ya que es grande, podríamos decir un edificio. Ya es una magnitud que no podríamos medir con cualquier aparato. Ya se tomaría la distancia del apartamento o edificio que se estuviera midiendo. Por decirlo también, un camión es algo de una gran magnitud, pero por ejemplo tenemos aparatos los cuales todavía lo pueden medir. Lo dejo con mi compañera Kimberly. Buenas tardes. Mi punto a tratar es características de las medidas. Entre las características de las medidas tenemos rango de medida. El rango de medida es el conjunto de valores de la variable a medir comprendida dentro de las capacidades de medición y transmisión del instrumento, los valores por los cuales el aparato proporciona una lectura fiable. Entre los ejemplos que tenemos aquí, tenemos un termómetro donde el límite inferior es de menos 5 grados centígrados y el límite superior es de 60 grados centígrados, lo que viene siendo el rango de menos 5 centímetros hasta 60 grados centígrados. El alcance es la diferencia entre los valores superiores e inferiores del rango de medida del instrumento, ¿verdad? Tenemos ¿verdad? El error es la diferencia entre el valor indicado y el valor verdadero, el cual está dado por un elemento de patrón. En el error, como vemos aquí, en el error ya está establecida una fórmula donde E es igual a I menos B. E es error, I valor indicado y B es el valor verdadero. Entre los tipos de errores tenemos el error de lectura. Es cuando el instrumento de medida no tiene lectura digital. Se obtiene la medida
medida mediante la comparación de escala a diferentes planos, ¿verdad? Entramos, después del error viene el error sistemático. El error sistemático son los que se repite constantemente y afectan el resultado en un solo sentido, aumentando y disminuyendo la medida. Por ejemplo, un mal calibrado de un aparato. La exactitud. La exactitud es la capacidad de un instrumento de medida de la lectura próxima al verdadero valor de la magnitud de la medida. Por ejemplo, aquí tenemos un reloj de pulsera donde está indicando las 12, las 3, las 6 y las 9. Entonces, este reloj marca la hora exacta, ¿verdad? Pero como marca la hora exacta, no es un reloj preciso, porque no está marcando cada minuto no está marcando ni los minutos ni las milésimas. La precisión. La precisión es la capacidad del instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones y define los elementos de errores cometidos cuando un instrumento se emplea en condiciones normales y servicios durante un periodo de un año, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un reloj digital. El reloj digital es preciso porque tiene la hora, minuto, segundo, décimas y milésimas de segundo. Pero no es un reloj preciso. ¿Por qué? Porque si realmente esta no es la hora, no se da la precisión, no se da la exactitud correcta, pero es un reloj preciso. Esto quiere decir que hay aparatos de instrumentos que pueden ser exactos, pero no precisos, como el reloj de pulsera, y pueden haber instrumentos o aparatos que tengan una buena precisión, pero que no tengan una exactitud. Entonces, entre las características viene zona muerta. La zona muerta es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida de un instrumento, no produce respuesta, ¿verdad? Luego viene la sensibilidad, que es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona después de haber alcanzado el estado de reposo, ¿verdad? Viene la repetitividad, que allí se utiliza una fórmula. Es la capacidad de reproducción de las posiciones de la pluma o índice de la señal de salida de un instrumento a medir repetidamente valores idénticos. Aquí ya por ejemplo, esta fórmula para indicar los valores de la repetitividad se utiliza esta fórmula, ¿verdad? Ahora continuamos con la fiabilidad. La fiabilidad es la medida o probabilidad de que un instrumento contenga o se comporte dentro de los límites especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo condiciones específicas. Luego tenemos la estabilidad, que es la capacidad de un instrumento para mantener su comportamiento durante su vida útil y su almacenamiento especificado, ¿verdad? Venimos de estabilidad, campos de medida, elevación a cero, ¿verdad? Es aquel campo en el que el valor cero de la variable o señal de medida es mayor que el valor inferior del campo. Aquí tenemos un ejemplo donde menos 10 grados centígrados, por ejemplo aquí de menos 10 grados centígrados a 30 grados centígrados. Luego, por último y no menos importante, la incertidumbre de la medida, ¿verdad? La incertidumbre de la medida es la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos racionalmente al verdadero valor de la magnitud de la medida. Por ejemplo, aquí se calcula la incertidumbre de la medida y
igual a K por beta. K, factor dependiente del nivel de confianza y desviación típica del instrumento indicador por el fabricante, ¿verdad? Las mediciones es de gran importancia porque medir correctamente es de suma importancia económica para los intercambios comerciales y de vital importancia. Por ejemplo, en las dosificaciones de medicamentos, por supuesto, está íntimamente ligado a la calidad de productos de la industria y de bienes manufacturados. Muchas gracias.